A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a chequear decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Está pasando en Argentina. Protesta ante el Banco Central del país. Crisis, cero producción y restricción de salida de capitales agitan el país sudamericano. Más sanciones contra Irán. El Foro Económico del Este está en marcha buscando nuevas soluciones para acelerar el crecimiento económico, para desarrollar negocios y cooperación internacional. En Argentina, ciudadanos se encadenaron en el Banco Central luego que el gobierno impusiera nuevos controles cambiarios. En las últimas semanas, el gobierno del presidente Macri implementó nuevas medidas económicas que causan caos por la fuerte caída del peso ante el dólar. Por su parte, durante el inicio del horario bancario, miles de trabajadores de empresas recuperadas y de la economía popular se encadenaron al Banco Central en el microcentro porteño para decir basta y plantear que la crisis no se aguanta más. Esperamos centralmente la reunión para poder expresarle al presidente del banco la necesidad de que no se fugue un dólar más de nuestro país, que no se pague un solo dólar en intereses de la deuda hasta que no sepamos bien qué es lo que han firmado, cuáles son los negociados que están haciendo. Entonces decidimos quedarnos acá, no podemos venir todos los días a pedir audiencia y esperar que nos atienda este señor, mientras está atendiendo a todos los que aparecen por acá, fugadores incluidos. Nosotros creemos que el pueblo tiene una necesidad concreta de plantearle lo que debería hacer. En un foro comercial en La Habana, Cuba, representantes de empresas de telecomunicaciones estadounidenses se reunieron con funcionarios del gobierno cubano. Aunque la nueva administración Trump endurece las sanciones contra la isla, aún se mantienen vigentes las directivas firmadas por Obama, entre ellas una que permite inversiones del país en Cuba en el área de telecomunicaciones. Empresarios estadounidenses del sector tecnológico se reunieron explorando oportunidades de negocios, un foro que tiene como objetivo sostener intercambios empresariales sobre informatización. La empresa cubana Texa firmó un acuerdo a principios de año con Google de Alphabet para aumentar conectividad, pero los dos no han acordado públicamente ninguna inversión significativa. Creo que siempre existe el potencial, obviamente. Somos conscientes de las políticas y los sentimientos de los gobiernos y estamos buscando navegar a través de eso y mostrar lo que de hecho es el lado positivo de este tipo de relaciones. En última instancia, por supuesto que cumplirá con la ley y las políticas que se llevan a cabo en ambos campos. Pero también creo que hay mucho que se puede hacer ahora y prácticamente en cualquier momento, siempre que el camino de comunicación esté abierto. Nosotros tenemos más de 10 acuerdos vigentes entre los países que hasta ahora han sido beneficiosos y tenemos la intención de poder continuar desarrollando esos proyectos y evaluando qué posibilidades tenemos de nuevos proyectos entre ambas partes. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Pentágono destinará 3.600 millones de dólares para complementar un tramo del muro en la frontera con México. Para el presidente Trump, su lucha contra la migración es eje central gubernamental. El Departamento de Defensa decidió aplazar 127 proyectos militares con tal de levantar el muro, por lo que Nancy Pelosi lo criticó duramente, calificándolo como un saqueo de fondos militares para su muro xenófobo. ACLU, Unión Americana para las Libertades Civiles, anunció que piensa bloquear en la justicia estos 3.600 millones que el Pentágono aprobó para esta acción. En República Dominicana, la economía lleva más de una década creciendo por encima del 5%. A partir de la quiebra del segundo banco más grande del país en 2003, la recuperación económica de la nación caribeña ha sido incontenible. La crisis provocada por el fraude en la contabilidad de Baninter, rescatado con dinero público, provocó una fuerte salida de capitales, adelgazamiento de reservas, acelerones en déficit y deuda, una férrea devaluación externa y también vía salario, lo que aumentó las grietas de la pobreza. Sin embargo, tras la recuperación en 2005, con un paquete de reformas que atajaron el sistema financiero y el reequilibrio de cuentas públicas,
la economía ha vuelto a levantarse a tasas por encima del 5%, llegando a doblar el año pasado la renta per cápita y colocando el desempleo en mínimo histórico, así como una inflación a raya. De igual forma, el turismo y las remesas son los motores principales del milagro dominicano. El último informe de previsiones del Fondo Monetario Internacional augura que la economía dominicana mantendrá su velocidad crucero, dicen. Para 2019, el pronóstico del organismo internacional apunta a un crecimiento del 5,1% y del 5% para 2020 y 2021. Estados Unidos tomó nuevamente la decisión de aplicar sanciones contra Irán. Ya le amplío. Les decía antes de la pausa, Estados Unidos impuso nuevamente sanciones contra Irán, sanciones que ya conoce el pueblo iraní, lamentablemente, que ve asfixiada la economía de su país. Estados Unidos impuso otra vez la misma herramienta contra la Agencia Espacial de República Islámica. El Departamento del Tesoro anunció ahora sanciones a una red naviera que, según dice, está dirigida por la Guardia Revolucionaria de Irán y que vendió millones de barriles de petróleo para beneficiar al presidente Bashar al-Assad de Siria. En el anuncio, que están viendo en pantalla, la administración ofreció además una recompensa de $15.000 millones por cualquier información que lleve a quebrar mecanismos financieros de esta red naviera. Tensiones entre los países que han aumentado desde que Irán anunció su retiro parcial del Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear que la administración Obama, Irán y Unión Europea firmaban en 2015. La administración Trump, cuando llegó a la presidencia del país, se retiró de este acuerdo en mayo de 2018, reimpuso sanciones a Irán y desde ese momento hasta ahora la situación va increciendo. El miércoles Estados Unidos puso en la lista a una red de empresas, barcos e individuos petroleros por terror por suministrar petróleo a Siria por cientos de millones de dólares, según Estados Unidos, en clara violación a las sanciones vigentes. El ministro de Exteriores, Jawad al-Sharif, dijo en un tuit: el Tesoro de Estados Unidos no es más que un guardián de la cárcel, un día después que Washington reimpusiera sanciones para sofocar contrabando petrolero que supuestamente hace Irán. Son palabras de Trump. Los estadounidenses son adictos a las sanciones. Estas sanciones de los Estados Unidos no tienen impacto y el mundo también se está burlando de los Estados Unidos, ya que han sancionado a todos y solo ellos mismos deben ser sancionados y toman medidas contra un gobierno u otro todos los días. El uso de esta influencia económica por parte de los Estados Unidos se ha vuelto tan extremo que también ha debilitado gradualmente el poder económico de los Estados Unidos. La nueva presidenta del BCE, Christine Lagarde, defiende las bajas tasas récord del banco y otras medidas de estímulo mientras se prepara para asumir el control. La economía europea presenta problemas por las guerras comerciales, por el Brexit. En rueda de prensa dijo que para todo este trabajo se requiere cierta agilidad para buscar cómo solucionar los problemas. Lagarde defendió las políticas más inusuales del BCE, como las compras justamente de bonos y tasas de interés negativas. En su discurso, ahí la tienen ante legisladores de la Unión Europea en Bruselas, Lagarde enumeró la finalización de la unión bancaria del bloque y los cambios en la industria tecnológica como principales problemas que enfrentará el BCE en los próximos años. El Banco Central Europeo necesita escuchar y comprender los mercados. No necesita ser guiado por los mercados, pero ciertamente necesita escuchar y comprender. Pero también necesita escuchar y comprender a las personas, porque una moneda es, después de todo, un bien público que pertenece a la gente. Lamentablemente fui consciente del impacto crítico que una falta de regulación o falta de decisiones puede tener en las personas. Y también fui consciente del profundo impacto que las decisiones de las instituciones públicas pueden tener en la vida de las personas.
En este entorno, los bancos centrales y los supervisores deben garantizar la seguridad del sector financiero, pero también abrirse a las oportunidades que se obtienen con estos cambios, y eso significa estar alerta a los riesgos. En términos de estabilidad financiera, privacidad, actividades delictivas y garantizar que existe una regulación adecuada para impulsar las tecnologías hacia el bien público. Pero también significa reconocer los beneficios sociales más amplios de la innovación y permitirles espacio para desarrollarse en un entorno seguro para fines de estabilidad financiera. Hoy habló el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Estimó que el PIB se contraería 5,5% de pico a mínimo si hay un Brexit sin acuerdo. Y de manera casi efectiva, todo el impacto es un impacto cambiario, pero dado el juicio del mercado, los movimientos del mercado y el nivel probable de los movimientos del tipo de cambio que sucederían, ya sucedieron recientemente, pero sucederían en caso de no llegar a un acuerdo. La escala de esos movimientos del tipo de cambio significaría que la mayoría de los precios de los alimentos aumentarían, pero en el orden de alrededor de 5 a 6% puntos porcentuales, de nuevo más bajo que en noviembre. Pero aún considerable, la escala de esos movimientos del tipo de cambio significaría que la mayoría de los precios de los alimentos aumentarían, pero en el orden de alrededor de 5 o 6% puntos porcentuales, de nuevo más bajo que en noviembre, pero aún considerable. Hay varias mejoras que explican la diferencia y de hecho son detalladas en la carta, pero la primera es que los problemas relacionados con la capacidad portuaria y la capacidad aduanera tienen un impacto material. Así que nuestra expectativa en noviembre era que la reducción, y esto fue ampliamente consistente con las expectativas del gobierno en términos de su análisis, de que podría haber, y recuerde que este es el peor de los casos, no el más probable, pero podría haber una reducción de hasta 3/4 en el rendimiento a través de los principales puertos. Si no hubiera habido un acuerdo Brexit en ese momento, en noviembre, ahora creemos que esa reducción es menos de la mitad. Así que eso es. Y eso es un cambio bastante sustancial. Así que ya sabes, una regla general, cada 5 puntos porcentuales de capacidad que llegan a través de nuestros principales puertos. Piensa Dover y otros. Probablemente le devuelve aproximadamente 1/4 de punto porcentual del Producto Interno Bruto. Vladimir Putin es el anfitrión del Foro Económico Oriental. Todo lo que pasa allí en ese evento, que termina mañana, se lo cuento a continuación. En Vladivostok se hace hasta mañana viernes el 5º Foro Económico Oriental. Le presentamos algunas de las cosas que han ocurrido en ese evento. El Foro Económico Oriental que se desarrolla en Rusia recibe en esta oportunidad a más de 8.500 participantes de 65 países, lo que duplica el número de participantes desde la primera edición, que se celebró en 2015, comunicó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según el mandatario, el aumento del número de los participantes muestra el interés creciente por el lejano oriente ruso y oportunidades que esta zona podría ofrecer. Entre los factores claves que atraen a los funcionarios extranjeros a tomar parte en el foro, Putin ha destacado los nuevos centros científicos, los recursos naturales, la capacidad logística, la ruta marítima del norte y otras rutas transeurasiáticas. El presidente ruso destacó la proximidad de la región a la zona más dinámica del mundo, la cuenca del Pacífico.
Ya hubo encuentros importantes con India, con quien se tiene la intención de elevar la factura del comercio mutuo a unos $30.000 millones en 2025. Fueron alcanzados acuerdos en las esferas de inversiones comercial y militar técnica, así como en los campos de la industria, la educación y la cultura. Como resultado de las negociaciones entre Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, ambas partes aprobaron una estrategia de acciones para intensificar la cooperación comercial, económica y de inversión entre Moscú y Nueva Delhi. El documento subraya, entre otras cosas, que ambos estados seguirán cooperando para usar sus monedas nacionales en los intercambios comerciales. También se han establecido importantes acuerdos con Japón y China no se ha quedado atrás. Vladimir Putin se reunió también con el viceprimer ministro del Consejo de Estado chino, Hu Chunhua. Fíjense aquí en las declaraciones. Gracias a los esfuerzos del presidente Xi Jinping, el gobierno chino y sus socios rusos, mis colegas, avanzamos muy bien en el campo comercial y económico e incluso superamos nuestros planes en la circulación comercial. China y Rusia son buenos socios y verdaderos amigos. El presidente Xi Jinping presta mucha atención personal al desarrollo de las relaciones con Rusia, así como al Foro Económico Oriental. El año pasado estuvo personalmente presente aquí y este año me envió a este quinto foro anual. Esto ilustra las estrechas relaciones entre nuestros países. El mayor productor independiente de gas natural en Rusia, Novatek, y la japonesa Seibu Gas acordaron este jueves crear un proyecto conjunto para vender gas natural líquido, así como para construir un nuevo tanque de almacenamiento en Japón, declaró Novatek. La firma del acuerdo se produjo en el marco de este Foro Económico Oriental, en presencia del ministro de Desarrollo Económico Maxim Oreshkin y su homólogo japonés Hiroshige Seko. El presidente de Novatek, Leonid Michelson, definió el acuerdo como un importante paso en el mercado gasístico. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Taro Kono, aseguró que la inversión japonesa en la explotación del proyecto de gas natural licuado Ártico 2 de Novatek llega hasta $5.000 millones. Mitsui & Co. y Japan Oil, Gas and Metals National Company controlan un 10% del proyecto Ártico 2 de Novatek. Las compañías japonesas comprarán cerca de 2 millones de toneladas de gas natural líquido a largo plazo. Nos despedimos entonces. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.